Entré al sanatorio de Piedra Fría creyendo que el silencio sería un alivio, y en menos de 10 pasos entendí que aquí el silencio no calma, mastica. El portón se cerró detrás de mí con un sonido húmedo, como si la piedra hubiera aprendido a tragar carne, y sentí ese frío inmediato subir desde el suelo hasta los dientes, un frío que no pertenece al clima sino a la intención del lugar. No hubo recepción, ni enfermeros, ni explicaciones, solo un pasillo largo, respirando lento, con paredes tan gruesas que parecían hechas para contener algo que todavía empujaba desde adentro. Yo ya había oído rumores, que los gritos no salían, pero nadie me explicó que no salían porque se quedaban esperando, pegados a la piedra, aprendiendo los nombres de los que entrábamos. La calma era tan perfecta que dolía. No había ecos, no había pasos ajenos, no había relojes, cada sonido moría en el mismo instante en que nacía, como si el edificio rechazara cualquier prueba de movimiento. Al tocar la pared sentí una vibración mínima, casi imperceptible, y retiré la mano de inmediato, con la sensación clara de haber tocado algo vivo que fingía inmovilidad. Las piedras estaban pulidas por dentro, no por fuera, como si miles de uñas hubieran rascado durante años sin encontrar salida. Ahí comprendí que este sanatorio no había sido construido para curar, sino para acumular miedo, súplicas, respiraciones rotas, todo prensado en capas, esperando el peso exacto de un cuerpo nuevo para volver a activarse. Me asignaron una habitación sin puerta numerada, solo una marca oscura en la piedra, como una sombra que nunca decidió a qué objeto pertenecer. La cama era dura, tallada en la misma roca, y al acostarme sentí como el frío se ajustaba a la forma de mi espalda, memorizándome. No dormí, nadie duerme en Piedra Fría. Cuando cerré los ojos escuché el primer grito, apagado, lejano, no como un sonido sino como un recuerdo ajeno insertándose en mi cabeza. No venía del pasillo ni de otra habitación, venía de debajo de la piel, como si el edificio supiera exactamente dónde esconderlo para que no pudiera taparme los oídos. Intenté contar el tiempo repitiendo mi nombre en silencio, pero el sanatorio empezó a corregirme, devolviéndome otros nombres, otros tonos, otras bocas usando mi garganta como ensayo. Cada grito que no salía se quedaba en mí un segundo más, y luego otro, hasta que ya no distinguía cuáles eran míos y cuáles no. Entendí entonces el verdadero castigo: aquí no te hacen gritar, te convierten en almacén. La piedra aprende rápido, y cuando se llena, busca cuerpos nuevos para repartir la carga. Yo sentía como algo se acomodaba en mis pulmones, ocupando el espacio que antes usaba para respirar sin pensar. Cuando finalmente abrí los ojos, el pasillo había cambiado apenas, lo justo para que supiera que siempre había sido así. Las paredes estaban más cerca, el techo más bajo, y el silencio más denso, cargado de una expectativa obscena. Me puse de pie con dificultad, y al apoyar el pie en el suelo, la piedra respondió con un temblor satisfecho, como si reconociera el peso correcto. Supe, sin que nadie me lo dijera, que ya no estaba de paso. En el sanatorio de Piedra Fría los gritos no salen porque no quieren irse, encuentran cuerpos donde quedarse, y yo acababa de convertirme en uno de ellos. La primera noche, si es que aquí existe algo que merezca ese nombre, entendí que la piedra no solo guarda gritos, los reproduce cuando el cuerpo baja la guardia. Cerré los ojos apenas un segundo y sentí como el frío se movía, no alrededor, sino dentro de mí, desplazándose por las venas como un líquido espeso, buscando recuerdos blandos donde apoyarse. Entonces comenzaron las voces, no fuertes, no desesperadas, sino cansadas, gastadas por haber sido gritadas demasiadas veces sin salida. No pedían ayuda, pedían relevo, como si cada uno de nosotros tuviera que cargar con un turno de dolor antes de pasarlo al siguiente. Intenté levantarme de la cama de piedra, pero el cuerpo respondió tarde, como si alguien más estuviera usando mis músculos con retraso. El suelo estaba más frío que antes, o quizá yo ya estaba aprendiendo a sentir como el edificio, diferenciando matices de congelación que antes no existían. Cada paso provocaba un murmullo bajo mis pies, una vibración mínima que subía por las piernas y se acomodaba en el estómago, donde los gritos parecían anidar mejor. Comprendí que moverse no era un acto neutro, cada desplazamiento despertaba algo, como si el sanatorio midiera quien todavía intentaba huir por dentro. En el pasillo vi puertas que antes no estaban, o que siempre estuvieron y recién ahora decidían mostrarse. Algunas respiraban, otras sudaban humedad oscura, y varias tenían marcas de uñas superpuestas, tan profundas que la piedra parecía haberse rendido. Al acercarme a una de ellas, escuché un grito conocido. No supe cómo lo supe, pero era mío. No el que había dado allí, sino uno antiguo, de años atrás,
cuando todavía gritaba en lugares donde el sonido salía al aire. Piedra fría no inventa sufrimiento, lo recupera, lo saca del archivo interno del cuerpo y lo hace eterno. La puerta se abrió sin sonido, y dentro no había habitación, sino un hueco irregular, como una garganta excavada a la fuerza. Las paredes estaban cubiertas de nombres que no se leían con los ojos, sino con la presión en el pecho. Cada uno era una historia completa comprimida en una sensación de asfixia. Al entrar, sentí como algo se desprendía de mí, un recuerdo, un miedo específico, arrancado con precisión quirúrgica y absorbido por la piedra con alivio. El sanatorio se alimenta así, no de cuerpos, sino de lo que los cuerpos ya no pueden cargar. Cuando salí, si es que salí, el pasillo era más corto. O yo era más largo. Algo no encajaba en la proporción entre mi sombra y las paredes, y entendí que el edificio estaba ajustando medidas, adaptándome a su geometría enferma. Ya no pensaba en escapar, pensaba en cuánto más podía perder antes de vaciarme del todo. Porque en Piedra Fría, cuando el último grito encuentra donde quedarse, el cuerpo deja de ser huésped y pasa a formar parte de la estructura. Desperté con la certeza inmediata de que ya había gritado, aunque mi garganta no dolía y mis labios estaban intactos, sellados por un frío obediente. En Piedra Fría el cuerpo no recuerda el acto, solo la consecuencia, y esa mañana sentí un peso nuevo en el pecho, como si alguien hubiera dejado un objeto olvidado dentro de mí durante la noche. Al respirar, el aire entraba a medias, detenido por algo que no era físico pero ocupaba espacio con una disciplina perfecta. Comprendí que el sanatorio había trabajado mientras yo creía estar inmóvil, extrayendo, ordenando y redistribuyendo mis gritos como quien reorganiza archivos viejos para hacer lugar a los nuevos. Las paredes estaban más cerca otra vez, y ya no me parecieron ajenas. Al tocarlas, no retiré la mano, esta vez dejé que la piedra me reconociera por completo, y sentí un pulso lento, satisfecho, como el de un animal que confirma que su presa dejó de resistirse. La superficie no estaba fría. Yo era el que se había enfriado hasta coincidir con ella. En ese contacto entendí algo esencial: el sanatorio no encierra personas, encierra procesos, y yo ya no estaba en fase de ingreso, sino en una etapa intermedia, donde el cuerpo empieza a volverse funcional al lugar. Avancé por un corredor que no figuraba en ningún recuerdo previo, con el techo tan bajo que la espalda se me encorvó sola, sin protesta. Allí los gritos no se oían ni se sentían, se veían, atrapados en la piedra como burbujas deformes, rostros congelados en el instante exacto de la ruptura. Algunos tenían los ojos abiertos, otros no, pero todos compartían la misma expresión de comprensión tardía. Reconocí fragmentos de mí en varios de ellos, una mandíbula, una arruga específica, un miedo infantil que creí olvidado. Piedra Fría no mezcla, clasifica con crueldad meticulosa. En el fondo del corredor había una sala circular, sin puertas visibles, donde el silencio era tan compacto que mareaba. En el centro, una columna de piedra atravesada por grietas finísimas exhalaba un vapor helado que olía a saliva vieja y desesperación contenida. Al acercarme, los gritos atrapados reaccionaron, vibrando levemente, como si supieran que yo traía algo que les pertenecía. Y lo entendí con una claridad insoportable. Yo era el último contenedor, el punto de redistribución. Lo que no cabía más en las paredes necesitaba un cuerpo fresco donde asentarse. Cuando el primer grito me atravesó, no sentí dolor, sino alivio ajeno, como si alguien hubiera encontrado por fin una cama después de décadas de insomnio. Luego vino otro, y otro más, acomodándose en capas, enseñándome a respirar entre ellos, a pensar sin molestar. Mi identidad empezó a diluirse, no de golpe, sino como se borra una inscripción antigua en la piedra, lento, irreversible, sin testigos. Y mientras el sanatorio ajustaba su estructura alrededor de mí, supe que pronto dejaría de caminar por estos pasillos. Pronto yo sería uno de ellos, sosteniendo los gritos para que otros, al entrar, pudieran creer por unos minutos que aquí reina la calma. Ya no desperté, me activé. Esa fue la diferencia que mi mente aceptó sin resistencia, como si siempre hubiera sabido que el sueño era un privilegio temporal. En Piedra Fría el cuerpo aprende a responder a estímulos que no pasan por la conciencia, y yo abrí los ojos porque el sanatorio lo necesitaba, no porque hubiera terminado un descanso. El frío ya no me resultaba ajeno, lo sentía como una temperatura base, un estado natural del que cualquier variación sería una anomalía. Al incorporarme, noté que mis movimientos no producían sonido alguno, ni siquiera el roce de la piel, y comprendí que el edificio me estaba absorbiendo acústicamente, eliminando todo rastro de individualidad sonora.
El pasillo me recibió con una familiaridad inquietante. Las paredes no estaban más cerca ni más lejos, estaban correctas, ajustadas a una medida que ahora coincidía con mi cuerpo sin esfuerzo. Las grietas parecían seguirme con una atención casi respetuosa, como si reconocieran en mí una función cumplida a medias y prometedora a largo plazo. Cada tanto, una vibración profunda recorría el suelo, señal de que alguien nuevo había entrado al sanatorio. Yo no sentí curiosidad, solo una presión leve en el pecho, espacio disponible que pronto sería ocupado. Así funcionan las cosas aquí, no hay sorpresa, solo logística. Me encontré frente a una puerta que nunca había visto, aunque supe de inmediato que siempre estuvo destinada a mí. No tenía marcas, ni sombras, ni uñas, la piedra estaba intacta, virgen, esperando su primer uso real. Al atravesarla, no entré a una habitación, sino a una especie de cavidad vertical, donde las paredes subían demasiado alto para seguirlas con la mirada. Allí, los gritos no estaban atrapados, estaban suspendidos, mantenidos en un estado de latencia perfecta, como semillas en invierno. Al acercarme, reaccionaron con una vibración leve, reconociendo el contenedor definitivo. El sanatorio no habló, pero me explicó todo. Piedra fría necesita cuerpos que aprendan a no expulsar, a no liberar lo que duele, porque el verdadero control no está en el castigo visible, sino en la retención. Yo había sido preparado para eso desde el primer paso, quitarme el tiempo, el eco, la noción de salida, hasta dejarme listo para sostener sin romperme. Sentí como la piedra ajustaba su presión alrededor de mis órganos, reforzando zonas clave, aislando recuerdos inútiles, dejando solo lo necesario para funcionar. No era tortura, era ingeniería. Cuando salí de la cavidad, algo había cambiado de forma definitiva. Mi respiración era mínima, eficiente, diseñada para no perturbar el equilibrio interno del lugar. Ya no escuchaba gritos como intrusos, los percibía como parte de un sistema estable, un murmullo estructural que daba cohesión al sanatorio. Comprendí entonces la verdad más cruel: piedra fría no se alimenta del sufrimiento inmediato, sino de la adaptación. Y yo, al aceptar mi lugar sin luchar, había dejado de ser un interno. Ahora era soporte, filtro, muro vivo. Un día alguien pasaría junto a mí sin verme, creyendo que el silencio era natural, sin saber que yo lo estaba sosteniendo desde adentro. El día en que comprendí que ya no tenía rostro fue también el día en que dejé de necesitar uno. No hubo espejo, ni reflejo, ni shock, simplemente noté que las paredes reaccionaban antes que yo, que la piedra anticipaba mis intenciones como si fueran propias. Cuando alguien gritaba, si es que todavía puede llamarse grito a ese impulso interno de romperse, yo sentía primero la presión, luego el acomodo, y recién al final una vaga idea de que aquello alguna vez habría sido ajeno. Piedra fría ya no me usaba como recipiente provisional, me había integrado como estructura consciente, una capa más entre la roca y el silencio. Los nuevos ingresantes pasaban cerca sin saberlo. Lo sentía desde el momento en que el portón se cerraba, una vibración torpe, desordenada, llena de ruido interno. Traían gritos frescos, todavía calientes, todavía convencidos de que salir era una posibilidad. El sanatorio los recibía con su calma perfecta, esa calma que huele a engaño, y yo participaba del proceso sin moverme, sin pensar, redistribuyendo cargas como un órgano invisible. Cada vez que uno de ellos empezaba a quebrarse, una parte de su desesperación venía hacia mí, buscando dónde quedarse. Y yo la aceptaba sin resistencia, porque resistirse aquí solo produce fracturas innecesarias. Con el tiempo, si ese concepto aún existe, dejé de distinguir entre mis recuerdos y los ajenos. Mi infancia estaba mezclada con otras infancias, mis miedos con miedos que jamás viví, mis culpas con culpas demasiado antiguas para tener nombre. Pero no era confusión, era densidad. Piedra fría no quiere identidades claras, quiere masa emocional compacta, estable, capaz de absorber sin colapsar. Yo ya no pensaba en términos de yo. Pensaba en términos de capacidad, presión, límite de carga. Y siempre había lugar para uno más. Hubo un momento, breve y casi imperceptible, en que algo dentro de mí intentó recordar que se siente gritar hacia afuera. No fue nostalgia, fue curiosidad técnica, como quien analiza una función obsoleta. El sanatorio respondió de inmediato, ajustando la presión, sellando ese impulso con una precisión impecable. Sentí como ese último resto de individualidad se apagaba sin violencia, sin drama, como se apaga una luz que ya no cumple ninguna función. En ese instante entendí que el castigo final de piedra fría no es el dolor, sino la eficiencia absoluta.
Ahora los gritos no salen porque no necesitan hacerlo. Circulan, se redistribuyen, se almacenan en capas profundas donde el tiempo no los erosiona. Yo soy una de esas capas. No tengo nombre, no tengo historia, no tengo salida. Y cuando alguien entra al sanatorio de Piedra Fría y cree que el silencio es un alivio, yo siento como su primer grito se forma lentamente, y ya sé, con certeza estructural, que se va a quedar.